Sale pues, vámonos recio. Pues no son de México. Iztapalapa es como Dubái, ¿no? O sea, nosotros asumimos, es que el profe no es pendejo. O sea, el pendejo soy yo. El perro. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada que podamos, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, amiguitos? Muy bien, muchas Salva. ¿Bien? ¿Bien? Una semana más. 2 in a row, ¿no? 2 in a row. Llevamos 2 buenas semanas. Ya Una semana más de chamba. de De dar la todo lo mejor por el segunda trabajo. semana de agosto. Güey, Ahora sí que- es que Pues es esperación rapidísimo, güey. ¿Ya? Mira, me tranquiliza que en un mes ya es 16 de septiembre y después del 16 de septiembre Se ya acabó son el año. vacaciones, Chingó güey. a su Sí, madre ya, todo, el año, güey. sí. Sí, faltan bueno, hace como 10 días que chequé, faltaban 150 días para Navidad. Deben de faltar como 140. ¿Hace cuánto lo checaste? Hace como 10 o 15 ¿Y cuántos días. faltaban? 150, güey. Sí, 135, ¿no? Entre 140 y 135. Sí. Para Navidad, güey. No, ay, qué chido ya para que aumente el número de regalos, Sí. de regalos. El aguinaldo, güey. Ese llega en noviembre, ¿no? El aguinaldo, así. Sí, Con el noviembre. Buen Fin, güey. Dependiendo de la empresa, güey. Porque te pueden dar antes. Más antes de lo antes. No, porque siempre es en noviembre. Sí, la última Una parte, quincena ¿no? de noviembre, Ujú. sí. Para que aproveches el fin irresistible dependiendo de la marca, ¿no? Claro. Ujú. Moraleja, pueden utilizar el seguidor Capa en Amazon para seguir el tracking de los precios para ver si subió y luego le bajaron el precio, o si siempre estuvo abajo y aún recibió subió. una baja. Ok. Una rebaja. Va a Muy estar bien. en los show notes el capa, ¿no? Vamos a poner capa en los show notes. ¿Cómo usar capa? Promoción pagada, por cierto, ¿no? Promoción no pagada. Esto no nos están pagando por estas menciones. Pero bueno, empezando con el capítulo, ya les había spoileado, ¿no? ¿De quién vamos a hablar hoy? Sí, de Fisher. El buen biólogo. Fisher. Y bueno, platicándoles otra vez la historia, es que cuando yo escribí el capítulo de Raúl, me di cuenta que su asesor había sido Fisher. Dije, no mames, ¿a poco? Pero no es Bob Fisher, ¿verdad? Es otro Fisher. Sí, no, se llama Ronald. Sí, porque también Ronald. está Bob, ¿no? No sé quién es Bob. Bob, que nada, es un chiste, ¿no? Ah, sí. Bob. No, perdón. No entendí. No, Es muy... Pero bueno, entonces decidí investigar la historia de Fisher para este capítulo y me pareció súper interesante cómo es que alguien que se dedicaba a la biología haya tenido tanta... Bueno, a ver, repercusión. sí, era biólogo, ¿no? Pero es clickbait también. Ok. Pero que haya tenido tanta influencia en las matemáticas. O sea, tal vez como no nos dedicamos, bueno, nosotros sí, pero me refiero en general, en las matemáticas hay, particularmente, a veces se ven con cierto nivel, no como con otros ojos, con cierta discriminación a las disciplinas estadísticas, nos enseña mucho, ¿no? Nosotros no estudiamos mucha estadística en nuestra carrera. Realmente fue más bien poca. Bueno, después en la maestría nosotros ya, pero me pero refiero en la que en la licenciatura no. Se marvela la estadística, ¿no? Entonces me impresionó conocer la historia de esta persona del grado así, un tipo Gauss, pero para la estadística, así de importante. Pero bueno, pero más que mi Borel, güey, porque ya ven que no esperaba nada de Borel y Nos sorprendió. Nos sorprendió, sí. chavos, Sí, aparte del teorema importante, ¿no? Heine Borel. De Jaime Borel. Bueno, no recuerdo con exactitud si ya hemos hablado de profesionales de otras áreas que hayan hecho contribuciones importantes al área de las matemáticas. No sé si se acuerdan. Yo no me acuerdo, creo. Tal vez, a ver, por probabilidad, seguramente sí, güey, en 183 Marie Curie. capítulos.
Ah, Marie Curie, güey, sí es cierto. Hablamos de Marie Curie en un capítulo, es verdad. Indirectamente de la mujer de la lámpara, que digo si es matemática, pero claro. La mujer de la lámpara, la enfermera. Está Nightingale, ¿no? Ajá, Nightingale, sí, cierto. Buen punto, es verdad. De Ada Lovelace, que fue más Lovelace. Ada Lovelace. Lovelace, Chris Lovelace. Que era más como de informática, ¿no? Como, Sí, es de informática, sí. Más de código, sí. Y así, entre otras, que ahorita me acuerdo de un momento. Bueno, pero lo cierto, y estos ejemplos lo confirman, es que las matemáticas están en todos lados, tanto que profesionales de otras áreas han debido trabajar con ellas para avanzar en sus propios campos, ¿no? Porque resultaba que si no hacían un avance matemático ya no había más avance dentro de su área de investigación. Es lo que pasó en esta historia. O sea, llegó un punto en el que ya su avance dijo, tengo que meter matemáticas, creó matemáticas para poder seguir avanzando en su rama. Sí, más bien él se dio cuenta que dentro de sus experimentos tenía que evolucionar las matemáticas que tenían esos experimentos para que pudiera mejorar sus resultados. Exactamente. Sí, para poder obtener más información, ¿no? El día de hoy vamos a platicar de un personaje tan reconocido y que influyó tanto en las matemáticas que ya hemos olvidado que no fue matemático, sino biólogo. Ha influido tanto que Lalo y yo estudiamos nuestra maestría en un área que él bautizó, por cierto, güey. Ahorita, bueno, esos son fun facts buenos. Al final lo voy a contar. Y también aconteció que en años recientes este personaje fue funado por sus comentarios sobre la eugenesia, el tabaco y la raza. ¿Sigue vivo? ¿Seguía vivo hace poco? No, güey, no, pues sí fue el maestro de Rao, güey. Sí, pero sí, pues en esa época tu maestro tenía un año más que tú, güey, ¿no? Hoy voy a contar la historia de Sir Ronald Aylmer Fisher. Sir Ronald McDonald's. Bueno, Fisher nació en East Finchley, Londres, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media. Su padre George fue un socio exitoso en Robinson and Fisher, subastadores y comerciantes de bellas artes. Fue uno de... cuando él nació, su mamá estaba embarazada de gemelos. Pero cuando nacieron, el hermano de Fisher nació muerto y él creció pues, como el más joven de los hijos de esta familia, que tenían 3 hermanas y un hermano. De 1896 a 1904 vivieron en Ivenford House, Londres, donde el English Heritage, que es una... Pues sí, como una asociación de gobierno, ¿no? Actual de Londres, instaló una placa azul en 2002. ¿Por qué es importante? Porque en Inglaterra una placa azul es un letrero permanente instalado en un lugar público en Reino Unido y por extensión en otros países del mundo, no solo en Reino Unido, en Canadá, en India, en Australia, para conmemorar un vínculo entre ese lugar y una persona famosa, evento o edificio anterior localizado en el mismo sitio que sirve como marcador histórico. Okay, entonces ahí en la casa donde vivió este Fisher hay es de metal, pero es azul, como de bronce pintado de azul, y le llaman así una blue, ¿cómo es? Bueno, placa, no me acuerdo cómo. Blue Market o Blue Plate, no me acuerdo, o algo así, ¿no? Blue Label. Blue Label, güey. Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Es un elixir. Es un elixir. El único Blue que conoce Chris paga $1 al mes por fotos. Sí. Todo el pies, güey. Nos vemos en el azul. Pies con hongos, lo mejor. Qué asco, güey. La madre. Omitan ese comentario. Ahorita en la edición. En la edición súbele el volumen para que sepan que a Chris le gustan las patas con hongos. La mamá de Fisher, güey, Kate, murió de peritonitis aguda cuando tenía 14 años. Cuando Fisher... Yo dije, no, vamos a quedarlo tú. No, güey, cuando Fisher tuvo 14 años, güey. Soy una coneja. ¿Qué clase de Latinoamérica? ¿A que sí? ¿Qué clase de Latinoamérica es eso? ¿Qué pedo, bro? No, María. El chiste es que cuando Fisher tenía 14 años, se murió su mamá. Okay. Y un año y medio después, su papá, el negocio de su papá de venta de arte,
quebró. También se sabe, si ustedes ven fotos de Ronald Fisher, siempre trae lentes, entonces él gozaba de una muy mala vista. Su mala visión durante toda su vida provocó su rechazo del ejército británico para la Primera Guerra Mundial. Pero también desarrolló su capacidad para, o sea, como no podía ver bien, desarrolló su capacidad para visualizar problemas en términos geométricos, no mediante la escritura de soluciones matemáticas o demostraciones, porque no podía, o sea, porque tenía mala visión y no podía ver bien, ¿no? Así cuando escribía. Entonces, él era, también cuentan que era famoso porque cuando hacía problemas estos de geometría analítica, los hacía en la mente. O sea, esto de la recta AB y a la recta BC es congruente con el triángulo, esas cosas, lo hacía todo mental. O sea, geometría mental. Ingresó a la escuela Harrow a los 14 años y ganó la medalla Nelt de la escuela en matemáticas. En 1909 obtuvo una beca para estudiar matemáticas en Gonville and Caius College de Cambridge. En 1912 obtuvo la calificación, la mejor calificación en matemáticas en Cambridge. En 1915 publicó su primer artículo, que es La evolución de la preferencia sexual, sobre la selección sexual y la elección de parejas. Ya hablando en términos de cosas de biología, ¿no? Entre 1913 y 1919... O sea, era un poquito retrógrada, ¿no? No, es cierto. No, bueno, no sé. Sí era, güey. Sí era, okay. Pero no por estas razones, güey. Es como Will Smith, ¿no? O sea, sí hizo un estudio sobre eso, pero eso no lo hizo por retrógrada. Exactamente, güey. Es como Will Smith en Hombres de Negro 2 o 3, la 3, ¿no? Sí, soy un hombre negro. Arriba de un auto robado. Pero sí, no lo robé porque sí es un auto robado, pero no es porque soy negro, ¿no? Sí. Así él. Sí, ¿la viste? O sea, sí es retrógrada, pero no por ese artículo, ¿no? Ah, ok. Bueno, ya dije esto, ¿no? No. Entre 1913 y 1919, Fisher trabajó como estadístico en la City, en el gobierno, vamos a decirlo, en el gobierno de Londres, ¿cómo podríamos decirlo, no? Gobierno de Londres. Gobierno de Londres. Sí, era burócrata, pues, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo? Y enseñó, y mientras, en ese tiempo, también enseñaba física y matemáticas en varias escuelas públicas. No sabía, ¿no? Porque no saben. Es correcto. Porque enseñan los que no saben. Exactamente. Los que saben lo hacen, güey. Exactamente, güey. Allí se estableció con su nueva esposa, Eileen Guinness, con quien tuvo 2 hijos y 6 hijas. Sin embargo, el matrimonio de Fisher se desintegró durante la Segunda Guerra Mundial y su hijo mayor, George, que se metió al ejército y se hizo piloto, murió en combate. Y existe una biografía muy famosa de Ronald Fisher que le escribió su hija Joan, que Joan se casó con un estadístico muy famoso que creo que los dos siguen vivos, que se llama George Box. George Box es un estadístico famoso, contemporáneo, bayesiano, y es famoso porque tiene una frase que, bueno, yo lo conozco por esa frase, realmente. Por ahí tengo un libro de George Box, por cierto. Que es que todos los modelos están equivocados, pero algunos modelos son útiles, ¿no? Nos los decía mucho nuestro profesor de estadística. Bueno, fun fact. Según Yates y Matter, su numerosa familia, en particular criada en condiciones de gran austeridad económica, era una expresión personal de sus convicciones genéticas y evolutivas, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar de cosas escabrosas. No son mis opiniones, son las de Fisher. Estamos hablando de historia de él, no nos funen a nosotros. Fue a Chris tal vez, pero... A Chris tal vez. Fisher era conocido por su lealtad y era considerado patriota. Era republicano, podríamos decir, okay, ¿no? Miembro de la Iglesia de Inglaterra, políticamente conservador y un racionalista científico. O sea, familia tradicional. Así es. O sea... Panista. Correcto. No lo quiero decir así, pero sí. Pero yo sería prianista, ¿no? De Vox, podríamos decir, ¿no? Si estuvieran en España, ¿no? Ándale. Se ganó la reputación de ser descuidado en su vestimenta y era el arquetipo del profesor distraído. Allen Orr lo describe en la Boston Review como un anglicano profundamente devoto que entre la fundación de la estadística moderna
y la genética de poblaciones, escribió artículos para revistas eclesiásticas. O sea, aparte de hacer artículos de biología y de estadística, también era casi un pastor de revistas, ¿no? A su madre. Y bueno, esto también es fun fact para que vean así la personalidad tan ecléctica de Fisher. Fisher también estuvo involucrado en la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres. Ah, no, sí le entraba recio. Sí, le entraba recio a todas las cosas conservadoras, güey. Bueno, lo psíquico no sé si sea conservador. Sí, güey, porque... Más bien es Bueno, es pseudociencia. Ah, pero eso no te hace conservador. No sé, o sea, porque hay gente... No sé, güey. Bueno, no sé, ahorita estoy tratando de pensar un ejemplo yo en también. México. Yo Pero bueno, me quedé pensando como un ejemplo de pseudociencia que no te haga ser conservador, pero... Pues sí, creo que no. Creo que toda la pseudociencia se va... Las vacunas te dan autismo, exacto, ¿no? ese tipo de cosas. Qué bueno que crees que pensaba que sí. Y qué bueno, bueno, en ese tiempo... Tú dijiste que haciendo un capítulo, güey, que las vacunas que sí eras podían anti-vaxxer, güey. Hasta dijimos que Chris era anti-vaxxer, güey. Chris no tiene el COVID. Porque le iban a meter chips, dijo. La rodilla. La rodilla, güey, sí, el de líquido de la la rodilla. Mi líquido de la rodilla es donde iba a Es quedar. valioso, es muy valioso. Por Chris. favor, güey. La 4G, ¿dónde iba a quedar, güey? No la 4T, güey. Ah, no eran 5G, ¿no? 5G, antena 5G, güey. Agenda 2030, güey. Sin cojeando el Chris. También, güey. En 1919 empezó a trabajar en Rodham's Research, una estación agrícola experimental donde desarrolló el análisis de la varianza para analizar los inmensos datos de cultivos desde 1840 y donde en los siguientes años estableció su reputación como bioestadístico. No sé si lo digo aquí, bueno, yo supongo que lo digo después, pero ya les había adelantado que en el capítulo pasado que había desarrollado la ANOVA, ¿no? Ajá. El análisis de la varianza, ¿no? Para algunas muestras. Y justamente fue analizando... bueno, él era bioestadístico, pero se dedicaba a la genética, ¿no? Así como Gregorio Mendel, que hacía sus experimentos con chícharos para ver las herencias, él también lo hacía, ¿no? O sea, ese tipo de experimentos. Y por eso es que recolectaba muestras y veía la varianza justamente para poder establecer relaciones genéticas entre individuos. Pero También está cabrón como de ser un científico tan así, de todos modos apoyaba la pseudociencia de repente, ¿no? O sea, está como un paralelo, ¿no? El pedo de... No, bueno, ahorita vamos a ver que después ok. envejeció mal, güey. Envejeció mal Fisher, la verdad. Ok. También fue uno de los mayores fundadores de la genética de poblaciones. Entre otras cosas, resumió el principio de Fisher, propuso el denominado modelo de selección sexual Runaway y la hipótesis del sexisón, se llama. E ideó la ecuación de Fisher, el valor reproductivo y la desigualdad de Fisher. Anders Halt le llamó un genio que casi a solas creó los fundamentos de la ciencia moderna estadística. Pues que sí, o sea, todo lo que estás diciendo, güey, hizo puro... Pues sentó todas las bases del... Ajá, del diseño de experimentos, del análisis de la varianza, un montón de cosas bien crazies. Richard Dawkins lo nombró como el biólogo más grande desde Darwin. O sea, para Richard Dawkins era Darwin y después Fisher, güey. Era su evolución. Era su evolución, güey. Era la evolución de Darwin. Sí. ¿Viste? Bien bajado ese mames, pinche no. balón, güey. Bien bajado ese balón, güey. Así. Chilena, Metiste un golazo ahí. Agárrate. No, viene Messi, solo Messi. Que hablando no, de Messi, no es cierto. No solo fue el más original y constructivo de los arquitectos de la síntesis neodarwiniana, Fisher también fue el padre de la estadística moderna y del diseño experimental. Así también se puede decir que fue el que dio a investigadores de la biología y la medicina con sus herramientas más importantes y también con la versión moderna del teorema central de la biología. Así como existen los teoremas fundamentales de matemáticas y eso, central de biología. Hay algo que se llama el teorema central de la biología y en gran parte es por Fisher. La especie no se crea ni se destruye. Solo evoluciona. Sí, bien. No necesitábamos a Fisher, güey. Ya es biólogo. Chris, el biólogo más grande de esta mesa. Desde Fisher, güey. Desde Fisher. La evolución de Fisher. Sí, evolución. Darwin, La Fisher. involución. De la humanidad, ¿no?
En 1921 introdujo el concepto de verosimilitud. La verosimilitud de un parámetro es proporcional a la probabilidad de los datos y da como resultado una función que suele tener un valor máximo al que denominó máxima verosimilitud. No sé si se acuerdan que cuando estábamos en estadística nos enseñaron el método de máxima verosimilitud, que era para obtener estimadores de una muestra. Donde es mejor. Que eran, se llama de máxima verosimilitud porque es un estimador óptimo, ¿no? Además... Era insesgado, era máximo. Ajá. Bueno, pues este método lo inventó Fisher, güey. Que está relacionado con las derivadas, ¿no? También. Ajá, y bueno, con las distribuciones. Pues es una... En 1900... Actualmente Máximo. se toma el logaritmo de la derivada. Ajá. Pero él lo inventó con la derivada y ya creo que nace el logaritmo. Se agregó después. Normalizar exactamente. La muestra y la chingada, ¿no? Güey, pero qué pedo. O sea, Fisher hizo la estadística, güey, que se estudia actualmente. Sí, lo que estudiamos ahorita fue en buena parte, gracias a Fisher. En 1922 propuso una nueva definición de estadística. Su propósito era, según él, la reducción de datos e identificó 3 problemas fundamentales de la estadística. Uno es la especificación del tipo de población de la que proceden los datos, la estimación y la distribución. Fisher publicó varios textos importantes, en particular, Métodos estadísticos para investigadores, que tuvo numerosas ediciones y que prolongó a lo largo de su vida. Era un manual sobre los métodos de diseño y análisis de experimentos que había desarrollado en Rothamsted. ¿Te acuerdas, no? Que era una estación agrícola de investigación. Entre sus contribuciones incluyen el desarrollo de métodos adecuados para muestras pequeñas, ¿no? Como los de Gosset. ¿Sí se acuerdan quién es John Seeley Gosset? La verdad no. ¿Para qué te miento? John Seeley Gosset, el que trabajó en Guinness y que inventó la TED Student. Y que tenía que hacer muestras chiquitas de los lúpulos. Bueno, pues sí, sí, para no desperdiciar tanto lúpulo, ¿no? Mejoró esos métodos, Fisher. Y el descubrimiento de las distribuciones precisas de las estadísticas de muchas muestras. Fisher publicó el diseño de experimentos y después tablas estadísticas, ¿no? Acuérdense que antes no había... calculado. No había computadoras y se tenían que calcular en tablitas. En tablas estadísticas y era la probabilidad .95 de tal distribución. Que luego todo te las dan, ¿no? Luego sí, todavía... Y que solamente viene de la colita, ¿no? Porque ya si quieres... sí, exactamente. Menos alfa. Exactamente. Mientras estaba en la estación experimental agrícola... Sí, era la evolución de Fisher, mamá. Güey. No mames. Realizó experimentos de crianza con ratones, caracoles... experimentos con ratones, caracoles y aves de corral, y los resultados que dieron lugar a teorías sobre la dominancia genética y la aptitud física que publicó en The Genetical Theory of Natural Selection. En 1933, Carl Pearson... o sea, está cabrón porque justo ya nos dijiste que va a acabar mal, que envejece mal, pero hasta este punto, güey, es un rockstar, o sea, es una estrella así en ascenso, y sigue siendo, güey, es que es... Bueno, a mí me surgió al final lo digo, pero una reflexión, ¿no? Acerca de este tipo de personajes tan contrastantes. En 1933, Carl Pearson, ¿no? Pearson, otro gigantesco de la estadística también, se jubiló como profesor del Galton de eugenesia en la University College y Fisher fue nombrado presidente y su sucesor. Hubo cierta ironía en el hecho de que Fisher sucediera a Pearson en 1933, ya que ambos tenían una larga disputa. La disputa comenzó casi 20 años antes, en 1917, cuando Pearson publicó un artículo en el que afirmaba que Fisher no había logrado distinguir la verosimilitud de la probabilidad inversa en un artículo que escribió en 1915. Aunque en esta etapa Fisher apenas comenzaba su carrera, era un chico de 20 años, se sintió enojado porque Pearson había publicado un artículo que criticaba sus resultados sin decirle que estaba a punto de hacerlo. O sea, es decir, no le avisó antes, ¿no? No fue ley de, oye, voy a publicar esto en contra. No estoy de acuerdo contigo en esto, creo que estás equivocado. No, fue el periodicazo. Además, no aceptó la crítica de Pearson pensando que tenía razón. De hecho, las razones de la disputa no fueron tan simples como las que se suele dar.
La explicación estándar es que Fisher se amargó porque sufrió una grave injusticia al tener sus artículos rechazados por matemáticos que no entendían biología y biólogos que no entendían matemáticas, ¿no? Es que Solo porque Pearson era más grande que Fisher y era una vaca sagrada, entonces, pues... Sí, que él dijera que no, Claro, le manchó su reputación, ¿no? Fisher fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en 1929, recibió la Medalla Real de la Sociedad en 1938, la Medalla Darwin de la Sociedad en 1948. Sin embargo, y es aquí donde digo que envejece mal, tuvo declaraciones, todavía se pueden leer, ¿no? Declaraciones controversiales, ¿no? Y déjenme decirles algunas de las opiniones que tenía Fisher en su vida, ¿no? Lo hicieron caballero, el vato es caballero, ¿no? O fue caballero. Creía que los grupos humanos difieren profundamente en su capacidad innata de desarrollo intelectual y emocional. ¿Esto qué quiere decir? Creía que depende de la raza, es la inteligencia de las personas. Me parece... adecuado, ¿no? Correcto el señor. Qué señor tan más acertado, dice. Pensaba el del ADN, ¿no? ¿Quién Watson y Crick? Ajá. ¿No sabía? Exactamente lo mismo. Fisher pensaba que las diferencias genéticas, tal vez hasta los Watson y Crick se basaron en Fisher. Seguramente. No, antes de eso. Fisher pensaba, sí, fue ya más reciente lo de Watson y Crick. Fisher pensaba que las diferencias genéticas que influyen en el desarrollo fisiológico de un organismo también influyen en las inclinaciones y capacidades innatas de la mente. Eso no. Él creía eso, pero no está demostrado, ¿no? De hecho, está demostrado lo contrario. Afirmó que el conocimiento científico disponible de ese tiempo proporcionaba una base sólida para creer que los grupos humanos difieren en su capacidad innata para el desarrollo intelectual y emocional, dado que estos grupos difieren en gran número de sus genes, ¿no? O sea, solo porque son distintos en genética van a ser distintos pues en la demás, mente, ¿no? Pues adivinen quién usó sus ideas de Fisher. Propuso la abolición. Fíjense esta mamada. Un alemán de bigote chistoso. Exactamente, güey. Güey, sí. Propuso la abolición. Charles Chaplin con ácido, Charles ¿no? Chaplin sin sombrero, güey, y bastón, güey. Sí. Charles Chaplin con cámaras, ¿no? Sí, güey. Propuso la abolición de las prestaciones. O sea, cuando digo prestaciones adicionales, me refiero a programas de gobierno, ¿no? Así como como la beca Benito Juárez o algo así. Propuso la abolición de las prestaciones adicionales para las familias numerosas, güey. Las más pobres. Del pobre es pobre porque quiere, dijo Fisher, ¿no? Sugiriendo prestaciones proporcionales a los ingresos del padre. O sea, si tienes más ingresos, más apoyo. Si tienes menos ingresos, menos apoyo. Lo que quiere decir que más apoyo para los ricos, menos apoyo para los pobres. Porque los ricos, al ser más inteligentes y eso, es ellos mejor que se reproduzcan, claro, que se reproduzcan los pobres, ¿no? Claro. Es muy rancio. Manchado, ¿no? Ay, qué culero, dice el Chris, ¿no? Manchado. Fisher. No, sí, es el Fisher moderno, güey. Fisher se oponía a la idea de la esterilización forzada, pero era partidario de la política propuesta que permitía la esterilización voluntaria. Voluntaria a la gente pobre, ¿no? Ajá. Obviamente, algunas de sus ideas fueron utilizadas en la propaganda nazi. Tiene sentido, ¿no? Otra idea que tenía Fisher. Fisher se negaba a creer que fumar tabaco causara cáncer de pulmón, argumentando que la correlación no implicaba causalidad. Eso sí es verdad, la correlación implica causalidad. Pero en este caso sí, en el caso del tabaquismo sí. Claro. En 1957, Fisher escribió cartas a la British Medical Journal protestando contra la demanda de los peligros de fumar, porque dice que deben ser comunicados al público por todos los medios modernos de publicidad. Él no está de acuerdo que hubiera campañas para no fumar. Tabaco, ¿no? Para no fumar. Creía firmemente en la libertad personal y temía que los fumadores pudieran ser coaccionados a dejar su hábito basándose en pruebas endebles, guiño, guiño, entre comillas. Usando sus estimadores de Fisher para las pruebas y
No, está mal. Sí, sí, exacto. ¿Por qué? Porque yo digo que ya no funciona. Ya no quiero que funcionen mis datos. Bueno, las opiniones de Fisher, y porque Fisher era como el Albert Einstein de la En ese estadística, momento. fueron un pilar en la estrategia de la industria tabacalera para negar los efectos negativos de los cigarrillos, promoviendo la controversia y ofreciendo otras explicaciones para los datos científicos, ¿no? Por eso es que tenemos que en los años 60, 70, pues era muy común que las mujeres embarazadas fumaran, porque no hacía daño. O fumaran en avión. Adentro del avión, exacto. En las El escuelas. chavito va a venir curtido, ¿no? Ya sabe lo que Ya, es el humo. No, porque no causa, ¿no? Pero es contemporáneo a Einstein, ¿no? Sí, es No mames, a huevo. es un poquito más grande que Einstein, pero sí son contemporáneos, sí. Su hipótesis constitucional, la idea de que fumadores y no fumadores son constitucionalmente diferentes, Güey. fue la piedra angular del argumento de la industria tabacalera, ¿no? O sea, O sea, hay es una un- distinción entre los que fuman y los que no. exactamente, güey. Uno salgueto y otro no. Si no son más inteligentes, ¿no? Por fumar. Y bueno, ¿se acuerdan que hace algunos años mataron a una persona afroamericana que se apellidaba Lloyd en Estados Unidos, ¿no? Que lo pisaron. George Floyd. Ah, Floyd. El que le pusieron la rodilla. La rodilla, ¿no? Y que lo mataron los... Black Lives ajá. Matter, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, hubo un movimiento muy grande, ¿no? Que el Black Lives Matters, ¿no? Hasta salió en Spider-Man Miles Morales. Hasta salió Miles Morales. En el juego de Spider-Man Miles Morales Ajá. hay un mural en de Queens, George Floyd. de George Floyd y dice Black Lives Matters, ¿no? Ah, mira. Nada más como un fun fact geek, ¿no? De videojuegos. Obviamente, durante, pues, como es un gigante de la estadística, o fue un gigante de la estadística, hubo muchas universidades que pues le rindieron homenajes, ¿no? Y así como Rao, el nombre de Fisher está en edificios. No, aparte como se tiene la placa esta azul de Ajá. aquí nació Fisher y... Es muy famoso un vitral en Cambridge, me parece, o no sé, en una universidad, Ajá. en Harvard creo, un vitral que hace referencia a la obra de Fisher, ¿no? Recientemente instituciones académicas, digo recientemente 5 años para acá, han sostenido debates y discusiones con respecto al legado de Fisher. En 2020, el Gonville y Caius College de la Universidad de Cambridge, en Cambridge, no en Harvard, Cambridge, Okay. donde Fisher fue miembro y exalumno, anunció que retiraría el vitral o la vidriera de la biblioteca en su honor. Y es que sí está La decisión complicado, ¿no? se tomó después de un debate considerable y una petición de más de 850 miembros de la universidad. La ventana instalada en la década de 1980 lo representaba como un gigante de la ciencia, pero las críticas se centraron en sus puntos de vista sobre la eugenesia y la superioridad racial. El University College en Londres también decidió retirar su nombre de un centro de biología computacional. Y fun fact, por cierto, Fisher fue el primero en utilizar la palabra bayesiano para referirse al enfoque bayesiano de la estadística. Que por cierto, él siempre fue un detractor de esa de la estadística bayesiana. Verga. Oye, pero es que está bien complicado eso de separar la vida del artista, pues, si lo quieres ver así, porque digo, es lo que muchas veces hacen actualmente. Claro. Es Woody Allen, por ejemplo, que tiene películas muy buenas, pero el artista como tal, Como su en la vida- persona, güey, no, es Ajá, muy la cuestionable, persona güey. Es súper cuestionable, o Roman Polanski, ¿no? Que hizo Roman Polanski es un delincuente, güey. pero hizo el pianista, ¿no? Por Sí, ejemplo. bueno, O sea, por sí. eso te digo, lo que muchas personas han... O Picasso, por ejemplo, ¿no? Que pues, lo que marcó su vertiente, pero también como personas muy Funable, cuestionables. ¿no? Claro. Salvador Dalí, o sea... Y se ve que las matemáticas obviamente no están exentas de este tipo de personajes, ¿no? Que como artista o bueno, como científico, lo más alto, pero como persona sí es bien cuestionable, ¿no? Sí, justo yo pensaba al respecto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo fui maestro, ¿no? Profesor, todos nosotros fuimos profesores de la universidad, ¿no? Y yo pensaba, pues sí le enseñas
cosas, ¿no? Resultados, sobre todo, el método de máxima verosimilitud, eso es un tema elemental Sí, de es estadística, un por pan ejemplo. del diario de los Y estadísticos. lo enseñas y dices de Fisher y todas esas cosas. Y sí es verdad, o sea, incuestionables son sus sus avances, resultados y sus demás. resultados. Pero también te lleva a cuestionarte de, pues es una persona que, pues la verdad, o sea, Culerilla, ¿no? culerilla, sí, o sea... Sí, sus comentarios son non gratos al final del día, güey. O sea, y se blandía y se echaba mano de la genética que estudió y la estadística que estudió, güey, para justo justificar su opinión, Su porque al opinión. final de cuentas era opinión. Yo no lo puse, pero también es famoso de Fisher un pasaje en donde la ONU en aquellos tiempos saca un informe justamente diciendo eso, que lo que más importa, o más bien lo que es, no es lo que más importa, sino lo que influye más en el desarrollo personal de una persona, su desarrollo mental o cognitivo, es más bien su contexto. En lugar, o sea, y no los genes o tu raza o lo que sea. Pues Fisher, junto con otros científicos, mandaron cartas de queja, güey, a la ONU por haber sacado esa madre, ¿no? Y decían, es que está mal esto, ¿no? Y entonces, sí es complicado, o sea, es claroscuros, no sé, bueno, obviamente fue el asesor de doctorado de muchas personas, en particular de Rao. Pero sí, pues está difícil, güey, ¿no? O sea, ¿cómo hablas de esta Pero persona? vamos a hablar de su trabajo, güey. Lo importante que... De su vida, güey, ¿no? De su vida, de su chismecito, de todo, güey. Pues es que sí, o sea, de su trabajo nada malo, o sea, al contrario, pues sentó las bases de la estadística actual, güey. Pero de su persona... sé Pero no solo mucho. su persona, porque también él, o sea, estas opiniones, ¿no? Que tenía, también él las basaba en su propio Sí, las conocimiento, fundamentaba ¿no? con su conocimiento. Sí, Entonces, intentaba ajá, justificarlo, exacto, ¿no? lo justificaba. Exactamente. Entonces ese es un problema. Bueno, es un problema porque de pronto empiezas a personas tan relevantes y con tanta influencia, puede ser que hayan causado esto de, por ejemplo, esto del movimiento, ¿no? De esta guerra entre los anti-tabaco y los pro-tabaco, que duró años y, por ejemplo, las empresas tabacaleras metieron miles de millones de dólares para sus propagandas, basándote en alguien que dices, pues es como Einstein, ¿no? Pues es un científico, a ver, ¿tú qué vas a saber, güey, no? O sea, un médico, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Que seguramente O sea, fue el argumento que siguieron usando hasta hace 3 años, que ya fue insostenible decir el tabaco no da cáncer, ¿no? Sí, eso fue, es bueno. Pero bueno, son contrastes, ¿no? Y De la misma persona, aparte, güey. sí, sí. O sea, son contrastes. Yo lo investigué pues porque me sorprendió que Rao tuviera una persona tan relevante de asesor. Y ya cuando leí la historia de este cuate dije, bueno, Madre. como estadístico está bien, está cabrón, pero tenía unas opiniones muy controversiales, ¿no? Y ya que ahora, a las luces de nuestro tiempo, ya se notan más intolerantes, ¿no? Más funables, güey. Dice, pero ¿cuáles opiniones malas, güey? El Chris Yo dice... escuché todo Yo muy vi- neutro. De hecho, estaba muy relax, ¿no? O sea, sentí que a Raúl le faltaba como coraje, ¿no? Sí, como ¿no? valentía. Determinación, Sí, güey. era como tibiecillo, ¿no? Era El tibio, güey. el Fisher, ¿no? Como que le faltaba pues, ideales, ¿no? Dice. Y bueno, pues esta fue la historia de Ronald Aylmer Fisher. Está muy cabrona. Puro peso pesado, ¿no? Sí, sí. Sí. Peso pesado. O sea, por eso yo creo que sí es como un Euler, pero de la estadística. Así de importante. Pero ¿a quién le importa la estadística? Ah, no es cierto. Sí, para quien le importe, Para dice quién Chris, le ¿no? importe, güey. No, muy chido. No, está cabroneta, no sabía tanto de Fisher. Así, mira. De Fisher. Sí, no, está muy chingona, y a mí sí me sorprende justo esos Bueno, contrastes. ustedes estudiaron ese pedo, entonces... A ustedes les debe importar más, dice Chris. Ustedes Sí, son sí. pobres, dice yo. A mí que me molesta, ¿no? Pero eso Yo sí. ya no llegué hasta esos temas, Bomo. Ya ahí te fallo. Pero sí, bueno, pues eso, ¿no? Pues, o sea, sí es importante. Yo creo que siempre ha sido importante estudiar a la persona, sus resultados, pero también a veces los resultados vienen influidos por el contexto, ¿no? Porque Sí. también que quiere encontrar, ¿no? Sí, incluso por su estado mental, ¿no? O sea, él
vino de una familia con carencia, con escasez, su papá quebró, su mamá se murió de peritonitis. Peritonitis es el apéndice, güey. O sea, no es como que se haya muerto de algo así bien grave. Bueno, ¿no? en esa época tal vez sí, ¿no? Sí, bueno, en esa época tal vez sí te muere. Bueno, todavía la gente se muere de peritonitis, es verdad. En esa época, güey. pues con mayor Pero me razón. refiero que no es un mal que sea incurable, ¿no? Ah, sí, no, es así como algo... O sea, más bien es porque o bien no tenían la educación o no tenían los medios o algo para que pudieran salvarla, ¿no? O aliviarla. Entonces, pues eso. Pues, muy buen bueno. capítulo. Muy buen capítulo. Redes sociales, caballeros. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradicto. Me encuentran como Edo, un humano más. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y acuérdense de usar sus genes para ser superiores. Cuídense mucho. Bye.